Bienvenidos a un nuevo episodio de Temas Biblia, un espacio para estudiar juntos un tema a la vez acerca de las verdades profundas de la Biblia. En el episodio de hoy vamos a enfocarnos en un lugar que es conocido como el purgatorio. ¿Realmente existe un lugar donde debamos, antes de ir al cielo, purgar las consecuencias de nuestro pecado? Si eres nuevo en nuestro canal, te invitamos para que te suscribas y actives la campanita para que también estés pendiente de recibir todos los temas que semanalmente subimos. Además, agradecemos sus comentarios al respecto para enriquecer esta temática. Así que prepárate y juntos disfrutemos de un Temas Biblia delicioso. Bienvenidos. La Iglesia Católica Romana, a través de su segundo concilio vaticano, explicó la doctrina del purgatorio de la siguiente manera, sosteniendo que la culpa del pecado ha sido eliminada, pero la pena de ella o la consecuencia de la misma puede permanecer y debe ser expiada o limitada. Esta diferenciación es la que justifica la existencia del purgatorio. La doctrina del purgatorio, como un lugar de purificación del alma después de la muerte, fue sugerida por el Papa Gregorio el Grande en el año 593 después de Cristo. Sin embargo, había tal renuencia de parte de las personas para aceptarla que se necesitaron casi 850 años más para ser aceptada como un dogma oficial de la Iglesia. Al comienzo del Concilio de Florencia, en 1439, justificándola con la cita del libro apócrifo del segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículos 41 al 43. Actualmente, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Griega Ortodoxa enseñan que aunque la muerte de Cristo posibilitó el perdón de los pecados, el pecador debe sufrir algún dolor o tormento en un lugar que se conoce como purgatorio, de intensidad y duración dependiendo de la seriedad de sus ofensas, a fin de ser purificado y ser hecho apto para poder entrar posteriormente al cielo. Hay que aclarar al respecto de lo que decimos, que esta doctrina cobija solamente a las almas que han muerto en la caridad de Dios, es decir, a las personas que pertenecen a la membresía de estas iglesias, ya que ellas enseñan que fuera de ellas no hay salvación. Esta doctrina enseña que tales personas necesitan básicamente ser libradas de tres defectos. El primer defecto obedece a la culpa de pecados veniales. El segundo, a la inclinación del pecado, o lo que llamaríamos deseos desordenados. Y en tercer lugar, el castigo temporal que resulta del pecado. Además, la Iglesia Católica enseña que las oraciones y las buenas obras de los vivos pueden ser sumamente útiles a los difuntos por aliviar y abreviar sus penas. Y además añade que el sacrificio de la misa es propiciatorio. Por consiguiente, tiene la virtud de borrar los pecados y de satisfacer la justicia divina por los vivos y también por los difuntos. Pero, ¿realmente qué dice la Biblia respecto a la doctrina del purgatorio? Lo primero que debemos decir es que la Biblia no dice nada acerca del purgatorio o de ningún lugar donde se debe pasar primero después de muertos para purgar las consecuencias de los pecados y luego sí ir al cielo. De hecho, la Biblia sí es muy clara al decirnos que por nuestros pecados somos condenados a la muerte y a la separación eterna. Eso lo dice la Biblia. Pero también la Biblia es muy clara cuando nos dice que Cristo tomó nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados y haciéndose maldición por nosotros. Tú puedes encontrar esta verdad en Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14, cuando dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La Biblia también claramente nos dice que el sacrificio de Cristo fue suficiente para pagar todos nuestros pecados y el castigo por lo que cometimos. Hebreos capítulo 10, dice la palabra del Señor en los versículos 10 al 14, algo muy especial. Dice: en esa voluntad somos santificados, y mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, oiga bien esto, hecha una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y ahora viene un pero muy clave en lo que se está diciendo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y es muy alentador también lo que continúa diciendo el escritor bíblico a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión, es decir, donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Si el Señor nos perdonó a través de lo que hizo en la cruz del Calvario, pues todo absolutamente está cancelado. Es por esto que Cristo nos dice que por su obra hecha en la cruz y por su derramamiento de su sangre, ha dado remisión de nuestros pecados. Él puede salvarnos. Hebreos 7:25 lo corrobora, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces no tenemos un lugar de purificación, sino que tenemos más bien en este momento un intercesor sentado a la diestra del Padre, de día y de noche, intercediendo a nuestro favor. Podemos concluir entonces, a raíz de todo lo que hemos citado de la Biblia, que ella no da ni un leve indicio para pensar en la existencia de un lugar de purificación intermedio antes de ir al paraíso o al cielo. Pero sí dice con claridad que la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, hecha una vez y para siempre, fue suficiente para nuestra limpieza y perdón. Con un solo sacrificio, Cristo hace perfectos a los salvos, lo cual nos permite comprender que después de la muerte, escúchame bien, después de la muerte de Cristo, ya no hay más sacrificio por el pecado, ya no hay purgatorio que valga. Con el sacrificio, Cristo mismo que hizo por nosotros, nos salva perpetuamente, o completamente, como dijéramos, para siempre, a los que llegan a Dios por medio de Él. Entonces la Biblia no dice nada de tener que pagar el castigo de nuestros pecados, si ya hemos recibido nuestra salvación por nuestra fe en Jesucristo. Según la Biblia, los únicos que sí tienen que pagar sus pecados son los que no han experimentado en su vida la gracia salvadora a través de Jesucristo, o aquellos que aún gustando de la gracia de Dios, se volvieron del camino de la verdad y empezaron a caminar nuevamente en el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice claramente: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente hay dos opciones: o crees en Jesucristo y serás salvo desde ese momento en que crees en Él y podrás heredar la vida eterna, o tendrás que morir, y una vez mueras y al no tener la gracia salvadora, tendrás que esperar hasta la resurrección de los muertos para ir ante el juicio del gran trono blanco, y allí serás lanzado al lago del fuego, como dice la palabra del Señor. Muchas gracias por haber mirado este video conmigo hasta este momento. Gracias por acompañarnos. Déjanos por favor tus comentarios, porque para nosotros son muy importantes.
Y también te esperamos en nuestro próximo episodio, donde vamos a estar hablando sobre el estado intermedio. ¿En dónde se encuentran los muertos en este momento? Es un tema bastante interesante, así que les esperamos. Dios les bendiga y nos vemos próximamente.